Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos de vuelta. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy, amigos, tengo un vídeo que va a explotar. Prepárense porque les traigo un chisme de esos que arden, de esos que les van a dejar con la boca abierta y que les van a dar mucho, mucho de qué hablar. Hoy, mis queridos, nos sumergimos en las profundidades del universo de las celebridades turcas, y no es cualquier par de estrellas las que protagonizan este análisis. Hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin, esa pareja que nos robó el corazón en Love is in the Air, esa pareja que nos hizo suspirar y soñar, y que, bueno, nos ha tenido en vilo desde entonces con rumores y especulaciones sobre su relación. ¿Estaban juntos? ¿No estaban juntos? ¿Son amigos? ¿Son algo más? El misterio ha llegado a su fin, o al menos, un nuevo capítulo de él se abre ante nosotros. Hoy les voy a mostrar fotos inéditas. Fotos que revelan un secreto que ha estado guardado bajo 7 llaves, un secreto que nos da una nueva perspectiva sobre su relación y que, créanme, los va a sorprender. Y no me refiero a fotos de ellos tomados de la mano en un restaurante. No. Me refiero a algo más profundo, algo que nos muestra una faceta diferente, algo que podría cambiar la forma en que vemos su historia de amor. Así que agarren sus palomitas, pónganse cómodos, ajusten sus cinturones y prepárense para un viaje por el mundo del chisme turco, porque esto se pone bueno. Muy bueno. Antes de empezar, un pequeño recordatorio para aquellos que son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. No se pierdan ninguno de mis vídeos llenos de noticias, chismes, análisis, y todo lo que necesitan saber sobre sus celebridades favoritas. Activen la campanita para no perderse nada. Y ahora sí, comencemos. Para entender bien la historia, para saborear este chisme en su totalidad, tenemos que remontarnos al principio, a cuando Love is in the Air arrasó en todo el mundo. Y es que, mis amores, esa serie fue un fenómeno. No solo por la trama, que era fresca y romántica, no solo por los paisajes de ensueño y la moda impecable, sino, y sobre todo, por la química entre Hande y Kerem. La química, amigos, era palpable, evidente, explosiva. Era de esas que te traspasa la pantalla, que te hace creer en el amor, en el destino, en las segundas oportunidades. No era solo una actuación, no era solo una cuestión de guión. Era algo más. Era magia pura. Y todos, absolutamente todos, los fanáticos, la prensa, los compañeros de trabajo, empezamos a especular sobre si esa magia trascendía la pantalla. Recuerdo perfectamente la euforia, el furor que causaba cada episodio, cada publicación en redes sociales. Era como si todos estuviéramos conectados, esperando ansiosamente cada nuevo avance, cada nueva imagen, cada nuevo rumor. La serie se convirtió en un fenómeno global, y la pareja protagónica, en las estrellas más brillantes del momento. La historia de Eda y Serkan, los personajes que interpretaban, nos cautivó a todos. Sus idas y venidas, sus malentendidos, sus reconciliaciones, sus momentos de felicidad, sus momentos de tristeza. Todo eso nos hacía vibrar, nos hacía sentir. Y por supuesto esa química, esa conexión que veíamos en la pantalla, nos hacía soñar con un amor igual de intenso y apasionado. Los paparazzi, por supuesto, no se quedaron atrás. Empezaron a seguir a la pareja a todas partes. Cada salida, cada encuentro, cada gesto, era analizado al milímetro. Fotos juntos, cenas románticas, escapadas de fin de semana, las pruebas de que estaban saliendo eran cada vez más evidentes. Pero, ¿qué pasaba con ellos? ¿Qué decían ellos? ¿Qué decían los protagonistas de esta historia? Inicialmente la pareja fue bastante discreta, cautelosa. No querían confirmar ni negar nada. Quizás querían proteger su intimidad, quizás querían mantener el misterio, quizás querían disfrutar de su romance sin la presión mediática. Pero con el tiempo empezaron a aparecer pistas más claras. Fotos en redes sociales, comentarios cariñosos, declaraciones ambiguas pero significativas. Recuerdo perfectamente la primera vez que publicaron una foto juntos, una foto casual, pero que dejaba entrever la complicidad, la cercanía que existía entre ellos. Las redes sociales estallaron. Los fanáticos enloquecieron. Era la confirmación tácita de lo que todos sospechábamos. Y claro, los medios como yo nos volvimos locos analizando cada detalle, cada gesto, cada palabra.
Cada like, cada comentario, cada publicación era una nueva pista, un nuevo indicio de su relación. Nos convertimos en detectives, en expertos en el lenguaje no verbal, en descifradores de códigos secretos. El romance que parecía un cuento de hadas, un sueño hecho realidad, duró un tiempo que para los fanáticos fue mágico e inolvidable. Fueron meses de alegría, de ilusión, de esperanza. Veíamos en ellos la representación perfecta del amor, la prueba de que los cuentos de hadas sí existen. Luego, la noticia que cayó como un balde de agua fría, la separación. La noticia de que Andy y Kerem habían decidido tomar caminos separados. La noticia cayó como un rayo. El mundo se detuvo. La decepción fue enorme. La tristeza invadió las redes sociales. Se habló de diferentes razones, de incompatibilidad de agendas, de presiones mediáticas, de diferencias personales. Algunos medios especularon con supuestas infidelidades, otros con discusiones constantes. Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó? ¿Cuál fue la verdadera razón detrás de su separación? Esa es la pregunta que todos nos hacemos. Y aquí es donde entran en juego estas fotos, fotos que hasta ahora nadie había visto. Fotos que revelan una verdad oculta, un secreto que Andy y Kerem habían mantenido muy bien guardado. Las fotos que les voy a mostrar son de un viaje que hicieron a un centro de retiros. Sí, un centro de retiros. ¿Qué hacen Andy y Kerem en un centro de retiros? ¿Por qué ir a un lugar así, en medio de toda la fama, la presión y el glamour? Pues, amigos, las fotos sugieren algo más que unas simples vacaciones. En las fotos los vemos participando en actividades que promueven el bienestar emocional, la conexión espiritual y la introspección. Los vemos meditando, practicando yoga, participando en talleres de desarrollo personal, compartiendo con otras personas que, al igual que ellos, buscan un camino de crecimiento personal. ¿Qué significa esto? Para mí, y para muchos, esto sugiere que su relación era más profunda de lo que aparentaba. No era solo una relación romántica superficial, basada en la belleza, la fama y el éxito. Era una relación donde ambos buscaban el crecimiento personal, la sanación, la conexión a un nivel más profundo. En un centro de retiros, la gente va a trabajar en sí misma, a buscar respuestas, a superar traumas, a conectar consigo misma y con el mundo que la rodea. Es un lugar de introspección, de reflexión, de búsqueda de la paz interior. Y ver a Andy y Kerem en ese contexto, en ese ambiente, nos da una nueva perspectiva sobre su relación. Esto nos lleva a pensar que su separación no fue simplemente un desencuentro, sino una búsqueda individual de caminos diferentes, una decisión que, aunque dolorosa, podría haber sido necesaria para su crecimiento personal. Quizás en ese momento necesitaban tomar rumbos distintos para poder crecer individualmente, para encontrar su propio camino hacia la felicidad. Las fotos también revelan detalles interesantes sobre su comportamiento. Se les ve muy cómodos, relajados, sonrientes, disfrutando del entorno, de las actividades, de la compañía mutua. Se les ve conectados. Y no solo eso. Hay una conexión que va más allá de la mera amistad o el simple romance. Se nota una complicidad, una comprensión, una intimidad que va más allá de lo físico. Se les ve caminando juntos, compartiendo momentos, intercambiando miradas, riendo, conversando. Se les ve cómplices como si compartieran un secreto, como si se entendieran a la perfección. Es una conexión que va más allá de las palabras, una conexión que se siente en la energía, en la mirada, en la forma en que se relacionan. Además, hay otra serie de fotos que son especialmente reveladoras. Son fotos donde Andy y Kerem están hablando con terapeutas y consejeros. ¿Qué tipo de conversaciones tenían? ¿De qué hablaban? ¿Estaban buscando ayuda para salvar su relación? ¿Estaban buscando herramientas para fortalecerla? ¿O para entender mejor sus sentimientos y necesidades individuales? Es imposible saberlo con certeza, pero las fotos sugieren que estaban trabajando en su relación de manera activa, buscando herramientas para fortalecerla y hacerla duradera. Estaban dispuestos a hacer un esfuerzo, a buscar ayuda profesional, a enfrentar sus problemas y a encontrar soluciones. Esto contradice las versiones oficiales que se dieron sobre su separación, las cuales hablaban de incompatibilidad de agendas o de diferencias irreconciliables. Estas fotos nos muestran una faceta diferente de su relación, una faceta más profunda, más compleja, más humana. Nos muestran que no eran solo dos estrellas de televisión,
sino dos personas que, como todos, tenían sus propios problemas, sus propias inseguridades, sus propias búsquedas. Ahora bien, es importante aclarar que estas fotos no son una prueba definitiva de nada. No podemos saber exactamente qué pasó entre ellos, pero sí podemos interpretar las imágenes y sacar nuestras propias conclusiones. Lo que sí es cierto es que estas fotos nos dan una visión más completa y profunda de la relación entre Ande y Kerem. Nos muestran que su romance era algo más que un simple flechazo de telenovela. Era una conexión genuina, una búsqueda compartida de crecimiento y felicidad. Y ahora, permítanme que les comparta algunas de las imágenes. Foto 1 aquí vemos a Ande y Kerem, caminando por un sendero rodeado de árboles. Se les ve relajados, sonrientes como si estuvieran disfrutando de la naturaleza y de la compañía mutua. Fíjense en la forma en que se miran, en la complicidad que hay en sus miradas. ¿No les parece que hay algo más que amistad ahí? Foto 2 en esta foto, los vemos practicando yoga. Están en una postura que requiere concentración y equilibrio. Se les ve concentrados pero también conectados. Fíjense en la forma en que se miran, en la forma en que se ayudan mutuamente. Es como si estuvieran sincronizados, como si fueran uno solo. Foto 3 aquí, están en una sesión de meditación. Se les ve con los ojos cerrados, en un estado de calma y tranquilidad. La atmósfera es serena, tranquila. ¿Qué pensamientos estarán pasando por sus mentes? ¿Estarán buscando la paz interior? ¿Estarán buscando respuestas? Foto 4 en esta foto, los vemos participando en un taller. Están rodeados de otras personas compartiendo, escuchando, aprendiendo. Se les ve involucrados, participativos. ¿Qué estarán aprendiendo? ¿Qué estarán descubriendo sobre sí mismos? Foto 5 y esta es una de las fotos más reveladoras. Aquí vemos a Ande y Kerem conversando con un terapeuta. Se les ve concentrados, escuchando atentamente. ¿Qué estarán hablando? ¿Estarán buscando ayuda para su relación? ¿Estarán buscando herramientas para superar sus problemas? Foto 6 en esta foto, los vemos sonrientes, compartiendo una comida. Se les ve relajados, felices, como si estuvieran disfrutando del momento, de la compañía mutua. Parecen dos personas normales, disfrutando de la vida. Foto 7 y finalmente esta foto. Aquí, están abrazados, mirándose a los ojos. Es una imagen llena de amor, de cariño, de ternura. Es una imagen que habla por sí sola. Después de analizar las fotos, el presentador continuaría. Pero, ¿qué pasó después de este viaje? ¿Qué pasó con su relación? ¿Lograron superar sus problemas? ¿Lograron encontrar la felicidad juntos? La verdad es que después de la ruptura, ambos han seguido sus propios caminos. Ande ha estado involucrada en nuevos proyectos como Bambas Kabiri, que ha sido un éxito rotundo. Ha demostrado su talento, su versatilidad y su capacidad para reinventarse. Se ha consolidado como una de las actrices más importantes de Turquía. Y además ha mostrado un lado más maduro, más reflexivo, más comprometido. Kerem, por su parte, también ha seguido trabajando en nuevos proyectos, explorando diferentes facetas de su carrera. Se ha mantenido activo, creativo, innovador. Ha demostrado su talento, su carisma y su capacidad para conectar con el público. Y además ha mostrado un lado más reservado, más introspectivo, más enfocado en su crecimiento personal. Pero, ¿han olvidado su pasado? ¿Han superado por completo su relación? ¿Han logrado dejar atrás todo lo que vivieron juntos? Eso es algo que solo ellos saben. Lo que sí podemos ver es que a pesar de la ruptura, ambos conservan un gran cariño y respeto mutuo. En redes sociales a veces comparten mensajes subliminales que para los fanáticos son pistas de que aún hay algo entre ellos. Miradas cómplices en eventos, comentarios en publicaciones, gestos que denotan una conexión especial. Son detalles pequeños pero significativos que alimentan la esperanza de los fanáticos. La historia de Ande y Kerem, con sus altibajos, con sus misterios, con sus secretos, sigue cautivando a los fanáticos de todo el mundo. Sigue siendo una de las historias de amor más comentadas y analizadas.
Su romance fue una chispa que encendió la imaginación de millones de personas. Pero, ¿qué nos deparará el futuro? ¿Volverán a estar juntos? ¿Se reconciliarán? ¿Encontrarán la felicidad, cada uno por su lado? Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí es cierto es que su historia nos sigue fascinando. Y como buenos chismosos, como amantes de la farándula, seguiremos analizando cada detalle, cada gesto, cada palabra. Porque la esperanza es lo último que se pierde y porque el amor, a veces, da segundas oportunidades. Y ahora quiero compartir una reflexión final. La historia de Hande y Kerem nos enseña que el amor, a veces, es complicado, que a veces hay que tomar decisiones difíciles, que a veces hay que separarse para crecer. Pero también nos enseña que el amor puede ser profundo, que puede ser transformador, que puede ser una fuerza que nos impulsa a ser mejores personas. Y para aquellos que aún tienen esperanzas, para aquellos que aún creen en el amor, quiero decirles que no pierdan la fe, que sigan creyendo en los cuentos de hadas, que sigan soñando. Porque el amor a veces nos sorprende con segundas oportunidades, con finales inesperados, con reencuentros mágicos. Así que, para resumir, en este vídeo hemos visto fotos inéditas de Hande y Kerem en un centro de retiros, lo que sugiere una relación más profunda y compleja de lo que se creía. Hemos analizado las imágenes y hemos sacado nuestras propias conclusiones. Hemos hablado de su separación, de sus proyectos actuales y de la esperanza que aún existe entre los fans de verlos juntos de nuevo. Amigos, este vídeo ha sido un viaje por el mundo del chisme turco. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Ha sido un placer compartir con ustedes esta información, este análisis, estas reflexiones. Gracias por acompañarme en esta aventura. Y ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan sobre estas fotos? ¿Creen que su relación era más profunda de lo que aparentaba? ¿Creen que volverán a estar juntos? ¿O creen que cada uno ha encontrado su camino y que es mejor así? ¿Qué conclusión sacan ustedes? Déjenme sus comentarios, quiero leerlos todos. Quiero saber qué piensan, qué sienten. Quiero debatir, quiero analizar, quiero compartir opiniones. La conversación está abierta. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de mis futuros vídeos. Cada semana les traigo nuevos chismes, nuevas noticias, nuevos análisis. Siempre hay algo nuevo que contar. Hasta la próxima. Y recuerden, el chisme nunca descansa. Chao. Y hasta la próxima, no olviden mantener sus ojos bien abiertos y sus oídos bien agudos. Porque en el mundo del espectáculo, la verdad siempre está a la vuelta de la esquina, esperando ser descubierta. Nos vemos.